palabras de bienvenida a cargo del congresista Humberto Lay. Muy buenos días con todos. Es muy significativo para la nación, para el país, que esta mañana el Congreso de la República, una institución que, como bien sabemos, en los últimos años ha sufrido tanto en su imagen, en su prestigio, justamente por una deficiencia en el carácter de aquellos que fueron elegidos como representantes de la nación. Puede haber mucha capacidad intelectual, puede haber muchos conocimientos, puede haber mucha experiencia, puede haber brillantez intelectual en las personas, pero más importante que todo ello es el carácter. Alguien ha dicho ya hace muchos años que uno puede llegar tan alto en base a su capacidad, pero puede llegar tan alto como lo permita su carácter. Es decir, el carácter es la limitación para lo que la capacidad intelectual puede hacer. Y muchos de ustedes aquí son estudiantes, alumnos, pero yo me alegro tanto y me da mucha esperanza de que las cosas pueden cambiar para nuestro país, porque hay muchachos y muchachas que están interesados en el carácter, tanto como en el aprender las materias, el conocimiento de las cosas del mundo, pero están preocupados y están dispuestos a que su carácter sea formado de tal manera que pueden llegar muy alto, que el carácter no sea un límite para el conocimiento. Dios ha permitido que yo esté en la Comisión de Ética y tengo que ver con dolor, con tristeza, casos de personas que se presentaron como candidatos para representar al pueblo y salieron elegidos. Y sin embargo, hoy día tenemos que estar viendo esos casos donde la falla mayor, la falla fundamental, ha sido falla en el carácter. Y por eso quiero animarles a ustedes y felicitar a los directores y directoras de los colegios que se han involucrado en este programa. Felicitar, por supuesto, a Jorge Márquez y a la condita Cecilia Taíd, porque han puesto también de su parte para que sea una realidad esta preparación, capacitación en esta área que es fundamental. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un proverbio escrito por el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra después del Señor Jesucristo, el sabio Salomón. Y él decía en este proverbio: riquezas, honra y vida son la recompensa o la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿Qué estaba diciendo Salomón con esto? ¿Qué es lo que dice la sabiduría para todos nosotros? Que riquezas, honra y vida son la recompensa de aquel que actúa, que vive con humildad y con temor de Dios. ¿Y qué cosa es la humildad y temor de Dios? No es otra cosa sino el carácter que se forma, no pretendiendo ser uno más de lo que es, sin soberbia, sin orgullo, pero también con ese temor de Dios que es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios no es el miedo, por si acaso, el miedo a un padre duro, intransigente, violento, sino es el temor de ofender a Dios, es el respeto a Dios. Y ese respeto nos lleva entonces a actuar con corrección, con integridad, con honestidad, con veracidad, con verdad, con amor y con compasión por el que sufre, y con esa solidaridad que tiene que haber entre unos y otros. Y este temor de Dios es lo que más hace falta en nuestro país. Desde el colegio estamos viendo escenas hoy día terribles que salen por la televisión,
Muchachos, muchachas, no se dejen arrastrar por los malos ejemplos. Muestren su carácter y su temor de Dios y su humildad, manteniéndose en el camino y siendo ejemplo de los demás. El apóstol Pablo decía a su discípulo Timoteo, un jovencito, le decía a él: sé ejemplo de los creyentes. Era un jovencito, pero el apóstol Pablo decía: tú, aunque eres joven, a pesar de tu corta edad, tú puedes ser ejemplo aún de los mayores. Y quiero decirles que aún este Congreso necesita el ejemplo de jóvenes como ustedes, que están preocupados por el carácter. Y por eso yo quiero felicitar una vez más y animarles a continuar con esto. Y a que se produzca esta nueva generación que pueda cambiar las cosas. Cuando los periodistas me preguntan muchas veces: ¿pero qué podemos hacer para cambiar las cosas en nuestro país con tanta corrupción? Yo fui miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, invitado por el presidente Paniagua en el año 2001. Y ahí pude conocer de muy cerca cuán grave es la corrupción en nuestro país y cuánto daño hace al país esa corrupción, que está en todos los niveles, en todas las áreas. Y aquel año 2001 pudimos estimar el costo de la corrupción en el 15% del presupuesto nacional de la República. El 15% del presupuesto nacional de la República se pierde por la corrupción. Hoy día, 10 años después, en lugar de esto disminuir, me temo que ha aumentado. Hoy día podemos decir que de repente hasta el 20% del presupuesto nacional de la República se pierde por la corrupción. Es terrible. Estamos hablando de 90.000 millones de soles el presupuesto anual. Casi 100.000 millones de soles. Quiere decir que si no disminuye la corrupción al 31 de diciembre del próximo año, se habrá perdido cerca de 20.000 millones de soles por la corrupción. Es decir, se habrán robado los malos funcionarios 20.000 millones de soles. Terrible. Y sin embargo no hay dinero para pagar mejor a los profesores, a los policías, a construir más escuelas, equipar las escuelas, más hospitales sin medicinas. Es decir, todos los problemas que vivimos, todavía millones de peruanos sin agua ni desagüe en sus casas. ¿Cuántos problemas que se podrían solucionar con el dinero que es robado por la corrupción? ¿Cuál es la causa? El carácter de aquellos que entran a la administración pública. Busquen la excelencia, que la pueden lograr y pueden ser ejemplo, como Pablo le decía a Timoteo: ser ejemplo. ¿Y cuál será el resultado de mantenerse en humildad y con temor de Dios? Riquezas, honra, honor y vida plena, vida de verdad. Ese es el premio a los que se mantienen con humildad y con ese temor de Dios. Y a eso les animo yo. Y una vez más les felicito, y a todos los que están involucrados en este programa, y Dios quiera que esto se replique y se repita y se multiplique en todo nuestro país, ¿no? Muchas gracias.